Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dime qué tanto estás dispuesto a negarte por Cristo y te diré qué tanto lo amas. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie 7 mensajes para la iglesia. Tú nos creaste con un propósito. 7 mensajes para la iglesia es nuestra nueva serie y compartiremos la segunda parte del tema ¿Cuánto amas a Cristo? Hoy nos acompaña el pastor Ángelo Becerra de la comunidad Vida con Propósito y Arley García. Ellos son quienes responderán al tema de hoy. Pastor Ángelo, muy buenos días. Buenos días, Beatriz, y buenos días, estimado oyente. Mil gracias por apartar su tiempo y por permitirnos llegar a su vida por medio de estas ondas radiales o por medio de internet. Usted es la razón por la cual nosotros hacemos este programa. Arley, muy buenos días. Betty, muy buenos días. Pastor Ángelo, buenos días. Y a todos aquellos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. También lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, en el programa anterior vimos algunos ejemplos que nos dio la iglesia de Éfeso. Recordemos qué debemos hacer a fin de parecernos a esta iglesia en cuanto al compromiso y el trabajo esforzado. Muy bien, Betty, vamos a ver esos ejemplos que se vieron el día de ayer. El primero de ellos era: comprométase a trabajar duro y con perseverancia. Es decir, que en toda congregación hay dos clases de cristianos. Pues yo creo que el pastor Ángelo anhelaría que todos los cristianos de la congregación fueran comprometidos. Sí, lo anhelo, ojalá que me estén escuchando. Pero lo que uno ve es que realmente en la congregación hay dos tipos de cristianos: aquellos que están comprometidos y otros que no se comprometen. Pero esto es un llamado para que cada uno de nosotros invirtamos nuestro tiempo para servir al Señor y de manera esforzada. El segundo ejemplo que nos daba la iglesia de Éfeso era que ellos desarrollaban discernimiento. Y nosotros no podemos tener discernimiento si nosotros no estudiamos las Escrituras. Los hermanos de la iglesia de Éfeso no solo estaban comprometidos en el servicio, sino también se comprometieron a estudiar las Escrituras para cuidarse y para desenmascarar también a los falsos apóstoles. Y esto es algo que nosotros hoy día también debemos hacer, estudiar con diligencia las Escrituras, ya que en la actualidad han proliferado los falsos profetas y apóstoles. El tercer ejemplo que nos daba la iglesia de Éfeso es que ellos también estaban dispuestos a sufrir. Y quien no esté dispuesto a sufrir por Cristo no es digno de Él. Los cristianos de Éfeso tuvieron la capacidad de sufrir por llevar el nombre de Cristo. Y en medio de tales sufrimientos no se desanimaron. Y el último ejemplo que se veía el día de ayer era que ellos aborrecían la maldad. Y esa es otra buena acción que tenían los hermanos de Éfeso. Ellos aborrecían la maldad. Y aquí vemos una iglesia que rechaza lo que Dios rechaza. ¿Qué tal si nosotros también empezamos a rechazar la maldad actual? Y más en esta sociedad a lo que muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo ya le están llamando bueno. Bueno, hasta aquí hemos visto 2 acciones para amar más a Cristo, que fue en el programa anterior, ¿no? La primera de ellas es reconozca la autoridad del remitente. Y la segunda acción es mantenga su servicio a Cristo. Pastor Ángelo, ¿cuál es la tercera acción que encontramos en el mensaje de la iglesia de Éfeso? La tercera acción es reflexione. Estimado oyente, usted debe reflexionar. Todos los que seguimos a Cristo Jesús debemos reflexionar sobre nuestra vida.
Vea cómo lo dice en el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, aquí está hablando Jesús, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esa es una expresión para que nosotros reflexionemos. Estimado oyente, ¿usted qué nota en esa expresión del Señor? Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Si el Señor le estuviera diciendo eso a usted ¿cómo reaccionaría? ¿Qué mensaje usted rescataría de esa frase? Yo claramente puedo ver que aquí el Señor no se siente amado. A lo mejor los hombres que pues, no somos tan expresivos ni dados a lo que llamamos sentimentalismos, pues no nos percatamos del corazón de Dios aquí en este pasaje. Pero yo creo que una mujer, si lee estas palabras, una mujer sí va a capturar y sí va a asimilar esas palabras y las va a comprender muy bien, porque a veces las mujeres saben qué es sentirse no amadas, ¿no? Sí. En las páginas de las Escrituras, precisamente, uno puede apreciar que Dios desea y ordena que lo amemos de corazón y con intensidad. Dios no quiere amor a medias, por favor, estimado oyente. Eso usted lo debe tener muy claro. Dios quiere que lo amemos intensamente. Dios no desea ser una opción más en nuestra vida, no. Él quiere amor total, Él quiere amor completo, amor sin restricciones. De hecho, ese es el gran mandamiento que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere tener una relación con nosotros basados en el amor. Así que nosotros debemos reflexionar a la luz de eso que nos dice Apocalipsis 2.4. ¿Será que hemos abandonado el primer amor? ¿Será que hemos dejado el primer amor? Y esa palabra abandonado es importante. No fue que se perdió. Acá no dice has perdido tu primer amor. Acá dice has abandonado. Y el del abandono a la pérdida hay una diferencia muy grande. Toda pérdida es involuntaria. El abandono o el dejar algo es voluntario. Así que lo que el Señor está reclamando a la iglesia de Éfeso es que les está diciendo: ustedes voluntariamente han dejado de amarme. Pastor, es decir que no solo palabras, expresiones como cuánto te amo Dios, o cuando decimos Dios eres lo mejor que me ha pasado, o Dios gracias por salvarme, te amo. Estas expresiones no sirven de nada si no van acompañadas de acciones que demuestren que realmente amamos al Señor. Sí, Betty, las expresiones amorosas hacia Dios son importantes. Por ejemplo, el Salmo 18.1 dice: cuánto te amo, Señor, fortaleza mía. Esa es una expresión de amor. Pero como usted dice, debe de ir acompañada, ¿cierto?, de acciones que corroboren esas palabras que estamos diciendo. Lo que el pasaje que estamos mirando, que has abandonado tu primer amor, lo que nos está mostrando o lo que nos está expresando es cómo el corazón de Cristo siente. O sea, el corazón de Cristo no solo siente cuando un cristiano lo ama o cuando los cristianos lo amamos. El corazón de Cristo también siente el desamor. Él también sabe cuánto nosotros no lo amamos. Sabe cuánto lo amamos, pero también sabe cuánto no lo amamos. En varias oportunidades en la Biblia uno ve que el Señor se quejó del desamor de su pueblo. Y hay un versículo en Oseas capítulo 6 versículo 4 que a mí me cautiva y me hace doler el corazón porque muestra el corazón de Dios. Dice así: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Este versículo de Oseas 6.4 nos muestra cómo el Señor nota nuestras fallidas promesas, nuestras decisiones momentáneas de amarlo, de seguirlo. Ay, sí, Señor, yo te amo, yo te voy a buscar. Pero eso nos dura 2 días, una semana, un mes.
y volvemos a nuestros patrones de desamor. No, Dios quiere que seamos intencionales. Y frente al pasaje de Apocalipsis 2:4, el mensaje a Éfeso nos puede servir a nosotros para que empecemos a amar intensamente al Señor. Vea, nos revela el mensaje a Éfeso, lo que nos revela es que se puede servir intensamente por amor al nombre del Señor, sin amarlo a Él intensamente. La iglesia de Éfeso es fiel muestra de que se puede trabajar arduamente por el Señor. Eso nos puede pasar a los pastores, eso nos puede pasar a los líderes. Se puede tener la doctrina correcta, porque ellos tenían la doctrina correcta, ellos rechazaron a los falsos apóstoles. Se puede sufrir por causa del evangelio y hasta se puede rechazar la maldad que Dios mismo rechaza. Eso lo hacía la iglesia de Éfeso. Pero aún así podemos no amar a Dios como solíamos hacerlo antes. Como ya dije, el problema no está en el servicio, no quiero que me malinterpreten. El problema radica en el abandono de Dios mismo, en el dejar a un lado a Dios, el amor por la persona y por el ser de Dios. Arley, ¿cuál es el problema con esa clase de amor? Que seguramente es también muy común en las iglesias de hoy en el siglo XXI. Pues el problema con esta clase de amor es que no es consecuente de su receptor, es decir, con Dios. Dios merece que lo amemos con todo lo que somos. Él mismo se encarga de despertar ese amor cuando nos encontramos con Él. El día en que Él nos llamó, despertó en nosotros milagrosamente el que lo amemos a Él. Pero con el transcurrir del tiempo somos nosotros, con nuestras propias decisiones, los que abandonamos ese amor. Este llamado de Dios a su iglesia es un acto de amor. Si el Señor nos expresa, la ignorancia de lo que anteriormente está sucediendo llevaría a la iglesia de Éfeso a marchitarse completamente. Ese amor que tenía Éfeso por su Señor no sería suficiente para mantener en pie todo lo que hasta el momento esta iglesia estaba haciendo por Él. Tarde que temprano todo se secaría y moriría. Es igual que cuando un esposo trabaja incansablemente por mantener allí a su familia. Él se esfuerza todos los días por brindarle lo mejor a quienes ama. Pero cualquier esposa sabría si ese hombre no la ama profundamente. El amor que lo lleva a hacer sacrificios por ella, pues no va a ser lo suficiente resistente como para afrontar las tentaciones propias a las cuales él se verá expuesto. Tu amor, Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera con el tema ¿Cuánto amos a Cristo? En su segunda parte. Y hasta aquí hemos visto 3 acciones para amar más a Cristo. La primera acción de ellas es reconozca la autoridad del remitente. La segunda acción es mantenga su servicio a Cristo y la tercera acción es reflexione. Pastor Ángelo, ¿cuál sería la cuarta acción? Tome decisiones, esa es la cuarta acción. Tome decisiones. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mire, todo mensaje del Señor, así sea confrontador, tiene una gran carga, una gran dosis de amor. La reflexión no sirve de nada a menos que nosotros tomemos decisiones. El Señor le está revelando la condición a la iglesia de Éfeso con el propósito de que ellos se corrijan. ¿Para qué es la palabra de Dios? Pues para que nos corrijamos. ¿Para qué es un mensaje de domingo? Para que nos corrijamos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros tomemos decisiones. Pastor, en este pasaje de Apocalipsis 2:5 me llaman la atención unos verbos, los cuales demuestran acciones que debían de hacer los hermanos de Éfeso. ¿Qué tal si los revisamos y aprendemos de ellos? Muy bien, hay varios verbos como usted dice. El primero de ellos es recuerde, ¿sí? Le dice recuerda de dónde has caído. Vea, uno de los pecados de los cristianos es la mala memoria. La iglesia poco se detiene a recordar. Claramente el Señor quería que la iglesia de Éfeso recordara la posición en la que algún día habían estado con Él. Recuerda de dónde has caído, recuerda dónde era que estabas, recuerda lo que antes hacías.
Lo segundo, el segundo verbo es arrepiéntase. ¿Ha escuchado a personas que viven haciendo promesas que nunca van a cumplir? Aparte de los políticos, ¿no? Me refiero también a esos esposos que una y otra vez le prometen a su esposa que van a cambiar en aquello que ellos saben que está mal, para más adelante volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor profundo por el mal que se ha hecho y un cambio radical de actitud. El dolor tenía que darse por haber dejado de amar con todo su corazón y con todo su afecto al Señor. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntase por haberme dejado de amar. Lo tercero, el tercer verbo que aparece ahí es vuelva. Vuelva a practicar lo que hacía al principio, haz lo que hacía antes. ¿Qué era lo que hacía al principio la iglesia de Éfeso? Pues el pasaje no nos lo dice. Lo que sí nos muestra entre líneas es que todo eso que hacía, lo hacía con un amor profundo por Cristo. Y me atrevería a decir que lo que hacía era adicional a las buenas obras que pues ya habían alabado al Señor de la iglesia. Estimado oyente, ¿usted qué tiene que hacer? O sea, el Señor que lo está llamando a hacer a usted. ¿Usted recuerda lo que antes hacía por el Señor, pero que ahora ha dejado de hacer? Bueno, hacia allá es a donde lo quiere llevar nuevamente el Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto 4 acciones para amar más a Cristo. La primera de ellas, reconozca la autoridad del remitente. La segunda acción, mantenga su servicio a Cristo. La tercera acción es reflexione. La cuarta acción, tome decisiones. Arley, ¿cuál sería la quinta y última acción que estudiaremos? Esta acción es preciosa y es: tenga en cuenta la promesa. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que esta promesa es gloriosa para cada uno de nosotros como cristianos y para el mensaje que Dios le estaba enviando a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. La frase "el que tenga oídos, que oiga", muestra lo solemne del mensaje y por lo tanto también la responsabilidad de quienes lo han escuchado. ¿Quién debe hacer caso de ese mensaje profético? ¿Será que solo los de Éfeso? No, más bien todas las iglesias deberíamos tomar en cuenta este mensaje. Y también la frase "al que salga vencedor" da por hecho de que habrá cristianos que vencerán, pero al mismo tiempo asegura que hay cristianos que no saldrán vencedores. La pregunta es: ¿quiénes serán los vencedores? Años antes el mismo apóstol Juan lo había dicho en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4 al 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que los auténticos cristianos, a cada uno de ellos se nos invita a ganar algo que ya ha sido conquistado por nuestro Señor Jesucristo. Solo los que en verdad creen en Cristo Jesús, los que lo aman de veras obedeciendo sus mandamientos, son esos quienes tienen asegurada la victoria. Pastor Ángelo, ¿qué se les promete a los vencedores? Bueno, Arley ya lo leyó, ¿no? Se les promete comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, esto significa la vida eterna con Dios en el cielo. Y es lógico que así sea, pues solo aquellos que han amado profundamente a Cristo sobre todas las cosas y no han hecho reparos en su amor por Él, pues en verdad anhelan vivir con Él para siempre. O sea, hay gente que dice: ay, yo quiero ir al cielo, pero no son capaces de estar 10 minutos con el Señor. Entonces, ¿para qué quieren ir al cielo, cierto? Es inconsistente que alguien quiera pasar al lado de un ser que no ha amado lo suficiente y quien en lugar de producir deleite en su corazón produce más bien carga. Hay gente que realmente pues uno no le ve amor por Cristo, pero ellos creen o pretenden ir
ir al cielo. Eso es inconsistente. El Señor le dará el cielo a aquellos que lo aman, aquellos que realmente se han vuelto a Él, que quieren estar con Él. Hace un tiempo, hace algunos años, con mi hijo Miguel Ángel, mi hijo mayor, estábamos en un conjunto de casas campestres y vimos una casa campestre muy linda que estaba vacía. La observamos desde afuera, hermosísima la casa. Y entonces él me preguntó, papá, ¿será que algún día nosotros podríamos tener una casa como esta? Yo lo miré y le dije, pues para no desanimarlo, ¿no? Para no desmotivarlo, me salí por la tangente y le dije, si es la voluntad de Dios, algún día la tendremos, ¿cierto? Pero inmediatamente le dije lo siguiente, pero le aseguro que en el cielo tendremos una mejor casa que esa. Cristo Jesús ha prometido que se fue, Él dijo antes de irse que Él se iba precisamente a prepararnos una morada, una casa, una habitación, y Él cumplirá sus promesas. La promesa pues es un estímulo poderoso, es estar con Cristo por la eternidad. Yo les decía que a los hermanos de la iglesia que si el Señor viviera en una chocita, allí yo quiero vivir. A mí realmente, pues no, yo creo lo que dice el Apocalipsis, que pues hay calles de oro, mar de cristal. Yo lo creo porque lo dice la Biblia. Pero mi interés no es ni la casa de oro ni el mar de cristal. Mi interés es estar con mi Señor, con el que me amó, con el que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarme. Con Él yo quiero estar. Por eso uno entiende entonces algunos otros versículos. Vea lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Vea, es una palabra fuerte la que él escribe allí. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, que significa Cristo viene, o el Señor viene. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo pues que debemos amarlo. O sea, quien no ama al Señor, pues claro, ¿por qué está bajo maldición? Pues porque se va a condenar, se va a perder eternamente. Inmediatamente asocia con esta expresión aramea, Maranata, el Señor ya viene. Debemos estar preparados porque el Señor ya viene. Estimado oyente, ¿usted está preparado? ¿Usted está consciente de que el Señor está muy pronto a venir? Qué bonito que no sea el miedo a su venida, sino que haya amor en su corazón por Cristo y usted anhele la venida de Jesús. Que usted no sea de esos que dice, ay Señor, demórate otro poquito. No, que usted le pueda decir, Señor, anhelo verte, anhelo que ya nos puedas llevar, que ya nos puedas recoger. Yo creo que una vida así es una vida saludable, es una vida que pues, está preparada precisamente para la venida de Cristo Jesús. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.